Vamos a hablar con la doctora y licenciada en letras, Mariela Rígano, justamente sobre este tema de las prisiones domiciliarias y la situación en los penales. Voy a robarle solamente un párrafo de algo que escribió en las últimas horas y que lo he visto en muchas personas, no solamente en gente relacionada al ámbito carcelario, judicial. En este caso ella es, insisto, licenciada en letras y por eso se nota también la claridad con lo cual la ha expresado. Y dice, existe mucho desconocimiento respecto de cómo se vive, qué cosas ocurren y cuál es la calidad de las personas que habitan estos espacios, imponiéndose entonces a nuestra percepción la fantasía alimentada por la ficción que podemos consumir en la televisión o el cine y los prejuicios sociales sobre estas poblaciones, señaló la docente en las últimas horas de la Universidad Nacional del Sur. Saludamos a Mariela Rígano. Buen día, Mariela, ¿cómo te va? Joaquín Maridón es mi nombre, Nicolás Fernández y Débora Pedreira te escuchan aquí también en el piso de la Bahía. ¿Cómo te va? Hola, buen día, hola a todos. Mariela, en este párrafo me imagino que, si bien vamos a intentar abordar el tema lo más amplio posible, haces un poquito referencia a lo que se pudo ver en el último tiempo en alguna de las ficciones, como la de Sebastián Ortega, donde no sé si es verdad, pero vos has estado coordinando un grupo en la unidad penal 19 de Saavedra, donde como que los presos controlan el penal y es como una situación que la manejan ellos. ¿Esta cosa que se ve en las ficciones es lo que ocurre en definitiva en los penales? No, exactamente, no, ni lo que pasa en las ficciones, ni lo que muchas veces se difunde a través de los medios de comunicación. En general la gente registra la actividad en un penal cuando ocurre un levantamiento, un motín. Y lo que se desconoce en general es que el motín es una medida de fuerza extrema y que antes de llegar a una situación como esa, en general la población de los penales manifiesta sus reclamos de infinitas otras formas. La presentación de habeas corpus, el pedido de diálogo con los jueces o los fiscales, todas medidas que están reglamentadas por las leyes, ¿no? Incluso las medidas un poco más extremas como las huelgas de hambre. Cuando se llega a un motín, en general lo que la gente percibe es un acto violento, muchas veces se difunde así por los medios de comunicación como un acto violento y no se difunde cuál es el motivo que está por detrás del reclamo, que está por detrás de un levantamiento. Y como en general lo que se piensa es que la gente que vive en los penales es violenta, se naturaliza esto y no se cuestiona. Entonces es lógico que haya un levantamiento en un penal porque se percibe a esa población como altamente peligrosa. Si la gente se ocupara de buscar, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Estadísticas, ejecución de la pena, cuáles son los delitos por los cuales las poblaciones de las unidades penitenciarias están allí, vería que el 57% de la población de Devoto, por ejemplo, sí, están allí sin condena. Es decir, que hay presunción de inocencia porque todavía no han sido condenados. Cuando decís el 57% es que la condena no es firme o que hoy ese 57% está con prisión preventiva. Bueno, hay mitad y mitad, podríamos, o sea, bueno, los abarca las dos cuestiones. Y cuando vos haces un detalle de los delitos por los cuales están allí, los homicidios dolosos son 781 casos. Después tenés robos, tentativas de robo, hurtos, son 5.093 casos. La infracción a la ley de drogas, 5.358. Y en general la gente lo que percibe o lo que piensa cuando piensa en alguien que esté privado de su libertad es en un violador, en un femicida, en un asesino. Claro que hay gente que está por esos delitos, pero no es la mayoría. Y tampoco está bien que la gente robe, ¿no? O sea, claro, está igual de mal que violar. O sea, tiene una pena para el sistema judicial que es diferente, pero en la cuestión conceptual es algo que dentro de la comunión que hicimos como sociedad consideramos que es algo que está mal. Exactamente, y por eso están en situación de encierro. Eso no le quita a las personas que están en situación de encierro los derechos que tienen y la dignidad con la que tiene que vivir una persona. Y yo escuchaba hace un ratito un comentario que decía que pusieran las cárceles carpas en los patios. El hacinamiento que se vive en las cárceles
Es impresionante. Y un tema, por ejemplo, muy delicado es la comida. En la mayoría de las unidades penitenciarias, la comida que comen los internos es comida que ni vos ni yo aceptaríamos como comida. No, claro, por eso vos sabés que, Mariela, nosotros lo que intentábamos a partir de las notas que venimos realizando desde el día de ayer con respecto a este tema, hemos hablado con defensores oficiales, con abogadas particulares como Fernanda Pettersen, donde intenta mostrar también qué es lo que sienten las y los familiares de las víctimas, qué es lo que sienten cuando muchas veces los jueces resuelven y no las ponen en contacto directo con la decisión que tomaron. Y lo que por lo menos busco yo es que en esta información que vos brindás, la gente también conozca esta realidad y que entienda que el Estado de Derecho lo que busca en esta situación, o por lo menos lo que se ha celebrado a partir de la Constitución, es que no castigar a estas personas para que mueran como perros, sino que en última instancia se rehabiliten, cosa que sabemos que no siempre se logra dentro de los penales por un sistema que está colapsado no de hoy, no de ayer, sino de hace muchos años. El sistema es muy perverso, pero también es cierto que hay mucha gente que utiliza el tiempo de encierro para pensarse y transformarse. Mi experiencia en los penales es precisamente a través de mi tarea como docente y como artista. La experiencia por la cual yo contacté a los medios y que vamos a compartir el viernes es una experiencia realizada el año pasado en la unidad penitenciaria número 19 de Saavedra. Una experiencia a instancias del Ministerio y la universidad, donde lo que trabajamos fue precisamente el acceso a la lectura y a la palabra. Y bueno, el viernes vamos a contar todo lo que se vivió en el transcurso de ese taller que realizamos, donde a partir del acceso a la literatura y a la posibilidad de escribir en torno a las reflexiones que se iban generando, dio lugar a que ese grupo de personas con las que trabajamos pensara en por qué estaba donde estaba, cuáles eran las circunstancias personales, sociales, políticas que los habían llevado a cometer el delito que habían cometido, cómo afectaba esto a su grupo familiar y a las personas que quieren. Reflexiones sobre su infancia, sobre la manera en la que hasta ese momento habían educado a sus propios hijos. Obviamente hay infinidad de imágenes muy crueles y que muestran que la realidad en los penales es durísima y que usar ese tiempo a favor es difícil también. Pero también está esto otro, y lo que intentamos mostrar es que hay heterogeneidad en la situación. Anoche debatía con alguien y esa persona decía, bueno, en las cárceles hay criminales. Si uno no puede ver más que una realidad homogénea, esa mirada está enturbiada por una ficción. Ese discurso es ficcional en cualquier sentido que lo pensemos, lo de ficcional, ¿no? No está mirando la realidad. La realidad es que así como fuera de un penal hay heterogeneidad, sí, y cada uno de nosotros es diferente, dentro de un penal también. Y hay infinidad de situaciones que uno puede relatar de personas que han utilizado ese tiempo para transformarse. Mariela, dentro del pensamiento estamos hablando con Mariela Rígano, que es doctora y licenciada en Letras de la Universidad Nacional del Sur, y está contando sobre un trabajo que se hizo en la Unidad Penitenciaria 19 de Saavedra y buscando también otras ideas para abordar este tema. Cuando escuchás en las noticias, y de hecho ocurrieron 2 casos acá en Bahía Blanca, sobre 140 pedidos, se le otorgaron prisiones domiciliarias a 30 personas, otras 60 fueron denegadas y 50 más están bajo análisis de los jueces que llevan adelante las causas o el juez de instrucción penal aquí en la ciudad de Bahía Blanca. En 2 casos se trata de personas que cometieron abusos sexuales, cuando el fallo de casación impedía o no recomendaba a los jueces a que otorgaran estos beneficios a personas que habían cometido delitos de estas características. En estos casos la solicitud tenía que ver con que habían cumplido 3/4 de su condena o estaban en proceso de cumplir 3/4 de su condena, y frente a la situación del COVID-19 se los otorga la prisión domiciliaria.
Cuando escuchás estas noticias, ¿qué análisis podemos hacer para aquellas personas que nos están escuchando del otro lado y fueron víctimas, no digo solamente de un caso de abuso sexual, sino también puede haber ocurrido una situación de robo o una situación de una tentativa de homicidio? ¿Cómo buscamos pararnos del lado de esas personas que la pasan mal frente a esta situación? Es completamente comprensible que un familiar o una víctima de un tipo de delito tan grave se sienta mal. Y lo que estamos tratando de mostrar es que es la heterogeneidad dentro de los penales. Y también utilizar este tiempo para pensar nuestro sistema penitenciario. Así como hay situaciones que no están bien dentro, también está todo nuestro sistema judicial, hay que revisarlo en ese sentido. No ahora, antes también se les dio libertad a personas que hubiera sido mejor que no, y esas personas utilizaron esa libertad para cometer un delito grave, como pasó en el caso de Micaela Ortega, por ejemplo, ¿no? Claro. Obviamente todo eso hay que revisarlo, porque eso no está bien. Pero eso no justifica que pensemos que nadie debe salir, y menos en una situación como esta. Lo que hay que revisar es cómo funciona nuestro sistema judicial, cuáles son las garantías y derechos que se respetan y no se respetan, y hacer un análisis realista, profundo, para que realmente se transforme todo nuestro sistema penitenciario. Porque así como sabemos que las condiciones de vida, de salud, no son justas ni dignas, también sabemos que desde la justicia las cosas no se manejan bien muchísimas veces. Entonces, claro. Todo eso hay que revisarlo. Y en momentos como este... Ojalá que sirvan, ¿no? Porque por ahí nos quedamos solamente en el título. Digo todos, en el análisis de la sociedad, en el enojo de la gente, en los jueces haciendo este tire y afloje con los funcionarios nacionales o provinciales que le dicen ojo, no liberen a todo el mundo, y ellos le dicen ojo que hay un fallo de casación que nos habilita a... Y en definitiva quedan grandilocuencias que después todo el mundo se olvida y siguen habiendo, en vez de 20.000 presos como tendría que haber en todos los penales de la provincia, 50.000. Exactamente. Y yo lo que pienso en este momento es, así como hay mucha gente que bajo las circunstancias del encierro que nos impone una cuarentena está pensándose y pensando que el mundo va a cambiar después de esto, a mí lo que me lleva a reflexionar es probablemente el mundo cambie, ¿no? Esto que estamos pasando es una situación inédita. Ahora que el mundo realmente se transforme y después de esta experiencia se valoren cosas que no se valoraban ni estaban priorizadas, tenemos que actuar en favor de eso. O sea, no alcanza con un discurso, no alcanza con una reflexión de mientras estamos pasando esta cuarentena en nuestras casas. No basta con eso. O sea, transformar la realidad exige acciones concretas, y eso exige participación democrática. No únicamente la participación de ir a votar y tratar de hacerlo lo mejor posible y lo más informadamente posible en el momento de una elección. La participación democrática exige el compromiso de cada uno de los ciudadanos cada día de su vida. Y esto implica desarrollar acciones como, informarse de la mejor manera, participar activamente en alguna institución mediante la cual podamos llevar adelante acciones colectivas que transformen esa realidad, nuestra realidad. Y esto no es un discurso, son hechos concretos que uno puede hacer para trabajar por su barrio, por su ciudad, y cada uno en lo que lo sienta, ¿no? En mi caso particular, yo trabajo en la docencia y en el arte, y con eso intento impactar de alguna forma en mi realidad y en la realidad que habito. Y creo que eso debe ser un compromiso que llevemos adelante cada uno de nosotros. Mariela, te agradecemos. Vamos a estar en contacto el viernes cuando sea esta presentación. Muchas gracias por este tiempo con De la Bahía. No, te agradezco a vos, y les voy a pasar el link de la actividad del viernes para que puedan difundirla. Ahí vamos a estar en vivo
Todo el que se acerque, además de escuchar el relato, va a poder hacer preguntas, comentarios y discutir. Muy bien. Gracias, Mariela Rigano, doctora y licenciada en Letras de la Universidad Nacional del Sur. Abordamos este tema que obviamente no queremos